Un saludo a todos ustedes. Hay una pregunta que muchas personas se han hecho después del fuerte sismo ocurrido el 10 de agosto del 2026. Y esa pregunta es: ¿cuánto duró realmente el sismo de Chocó? Parece una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Algunas personas dicen que lo sintieron durante unos pocos segundos, otras aseguran que duró mucho tiempo, o también hay quienes tienen la sensación que el movimiento duró 1, 2 o incluso varios minutos. Entonces surge una duda muy natural: ¿quién tiene la razón? La respuesta puede sorprendernos. En realidad, todas esas personas pueden estar describiendo correctamente lo que sintieron. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la duración de un terremoto, no necesariamente estamos hablando de una sola cosa. Podemos hablar del tiempo que el movimiento fue percibido por una persona, del tiempo durante el cual los instrumentos registraron las ondas sísmicas, e incluso el tiempo que duró el proceso de ruptura que originó el terremoto. Y esas tres cosas no tienen por qué durar exactamente lo mismo. Primero, recordemos qué ocurrió. El lunes 10 de agosto del 2026 a las 7:34 de la mañana ocurrió el sismo de magnitud de 7.4 con epicentro en el municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano determinó una profundidad aproximada de 103 kilómetros. Fue un evento de una gran magnitud y, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, es el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante lo que llevamos en el siglo XXI. Más de 12.000 personas pertenecientes a unos 900 centros poblados reportaron haberlo sentido. También hubo reportes desde Panamá y también desde Venezuela. Pero volvamos a nuestra pregunta principal: ¿cuánto duró? ¿Duró 10 segundos? ¿1 minuto? ¿O 2 minutos? Aquí tenemos que hacer una aclaración muy, pero muy importante. Si una persona dice: yo sentí que el terremoto duró aproximadamente 20 segundos, y otra persona dice: yo lo sentí durante más de 1 minuto, no necesariamente significa que una de ellas esté equivocada. ¿Por qué? Porque las personas no estamos todas en el mismo lugar. Cada persona puede encontrarse a una distancia diferente del punto donde se originó el terremoto. Además, no todos estamos sobre el mismo tipo de terreno y tampoco estamos todos dentro del mismo tipo de construcción. Todo esto puede cambiar de manera en que sentimos un sismo. Pero, ¿qué registran los instrumentos? Aquí tenemos un dato muy importante proporcionado por el Servicio Geológico Colombiano. Las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento asociado al sismo. Esto es fundamental, porque los instrumentos científicos son mucho, pero mucho más sensibles que nuestro cuerpo. Los sismógrafos pueden detectar movimientos del suelo que nosotros ni siquiera podemos sentir. Por eso, un instrumento puede continuar registrando las ondas sísmicas
después de que una persona ya dejó de percibir el movimiento. Es parecido a escuchar una campana. Tú puedes dejar de escucharla en determinado momento, pero ese instrumento, mucho más sensible, todavía puede detectar pequeñas vibraciones. Con un terremoto ocurre algo muy parecido. Entonces la pregunta es, ¿el sismo duró 2 minutos? Aquí debemos tener cuidado. Decir simplemente el terremoto duró 2 minutos puede llevarnos a una interpretación equivocada. Lo correcto, de acuerdo a la información del Servicio Geológico Colombiano, es decir, que las estaciones de monitoreo más cercanas registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento asociados con el sismo. Eso no significa que todas las personas hayan sentido exactamente esos 2 minutos. Algunas pudieron sentirlo durante mucho tiempo, otras pudieron percibirlo durante más tiempo, y aquí aparece algo muy interesante. ¿Por qué 2 personas pueden sentir diferente el mismo sismo? Imaginemos que 2 amigos viven en 2 ciudades diferentes. Los 2 experimentan el mismo terremoto. Uno de ellos está sobre un terreno compuesto principalmente de roca rígida. El otro está sobre un suelo más blando. Aunque ambos están viviendo el mismo evento sísmico, el movimiento que reciben sus cuerpos y sus viviendas puede ser muy diferente. Los suelos pueden modificar la manera que las ondas sísmicas se propagan. En determinados terrenos planos, el movimiento puede amplificarse y hacer que se perciban durante más tiempo. Por eso debemos pensar que todas las personas, por eso no debemos pensar que todas las personas tienen que sentir exactamente lo mismo. La distancia también importa. Otro factor fundamental es la distancia al hipocentro, es decir, donde se originó el sismo. Es decir, ¿qué es el hipocentro, no es verdad? Es el punto situado en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura que genera el terremoto, que generó este sismo. Desde allí comienza a propagarse las ondas sísmicas en diferentes direcciones. Por eso, dependiendo de dónde esté una persona, pueden llegar de una manera diferente. Y esto ayuda a explicar por qué una persona puede decir, yo lo sentí durante unos segundos, mientras otra puede afirmar, a mí me pareció muchísimo, pero mucho más largo. No necesariamente hay una contradicción. Están describiendo experiencias diferentes del mismo fenómeno. Hay algo más que debemos entender. Cuando estamos viviendo un terremoto fuerte, nuestra percepción del tiempo también puede cambiar. Pensemos en algo muy sencillo. Cuando estamos esperando que ocurra algo importante, unos segundos pueden parecer eternos, ¿no es verdad? Durante un terremoto ocurre una situación de mucha incertidumbre. El suelo se mueve, los objetos vibran, las personas buscan protegerse, uno intenta comprender qué está pasando. En esas condiciones, nuestra percepción de tiempo puede no ser exactamente igual a la que mediría un reloj. Por eso, cuando alguien dice, sentí que duró muchísimo, eso dicen las personas. Es experiencia real para esa persona. Pero científicamente debemos diferenciar entre la percepción humana y la duración, la percepción humana, de la duración y la duración registrada por los instrumentos. ¿Y qué pasa con las réplicas? Después del sismo principal, el Servicio Geológico Colombiano informó que hasta el momento de la publicación del comunicado se habían registrado
18 réplicas, ¿no es verdad? Con una magnitud de 1.4, de 4.8. Y aquí también existe una confusión frecuente. Una réplica no significa que el terremoto principal esté durando todavía. Una réplica es un nuevo movimiento sísmico, generalmente de menor magnitud, que ocurre posteriormente en la misma región. Esas réplicas pueden continuar durante días, durante semanas o incluso durante meses. Por eso, si después del terremoto principal una persona siente nuevamente un movimiento, eso no significa que el primer terremoto haya durado horas o días. Estamos hablando de eventos sísmicos posteriores. Pero, ¿por qué ocurrió este terremoto? Para comprenderlo tenemos que mirar un poco más allá del Chocó. Colombia, como habíamos dicho en otro video, se encuentra en una zona tectónicamente activa. En el occidente del país ocurre, entre otros procesos, la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica. En palabras sencillas, una enorme placa de la corteza terrestre se introduce debajo de la otra placa. Ese movimiento no ocurre de manera completamente suave. Las rocas pueden quedarse sometidas a enormes esfuerzos. Y cuando se libera esa energía acumulada en las rocas, producen ondas sísmicas. Es lo que nosotros sentimos como un terremoto. Pero hay algo que llamó mucho la atención. Este terremoto tuvo una profundidad aproximada de 103 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que no fue un sismo superficial. Alguien entonces podría preguntarse, ¿cómo pudo sentirse tan fuerte y en una zona tan amplia si ocurrió a tanta profundidad? La respuesta principal está en su magnitud. Este terremoto fue de magnitud 7.4. Cuando un sismo alcanza una magnitud tan elevada, de tanta energía, esta energía es supremamente enorme. Por eso, aunque parte de la energía se vaya disipando durante su recorrido hacia la superficie, todavía puede llegar con suficiente fuerza para ser ampliamente percibida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es esa respuesta final? Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuánto duró realmente el sismo del Chocó? Si hablamos de lo que registraron los instrumentos cercanos al epicentro, el Servicio Geológico Colombiano señala un tiempo aproximado de 90 segundos a 2 minutos de movimiento registrado. Pero si preguntamos cuánto tiempo lo sintió una persona, no existe un único valor que pueda aplicarse a todos. La duración percibida depende de muchos factores, entre cuáles serán esos factores. La distancia al hipocentro, donde ocurrió la ruptura, ¿no es verdad? Las características del terreno, el tipo de construcción, la forma en que las ondas sísmicas puedan llegar al lugar y también nuestra propia percepción del movimiento. Por eso, si usted sintió que el terremoto duró mucho tiempo, no significa necesariamente que haya calculado mal. Escríbame en los comentarios de este video, al final, cuánto tiempo considera usted que duró este sismo en el Chocó. Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en otro video. Gracias.